Buenas, buenas, yo soy José Manuel y en este video vamos a ver cómo colocar y editar cotas dentro de Revit. Bien, antes de empezar a acotar este modelo o esta planta, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña aclaración para tener en cuenta y no olvidarnos de que los elementos para acotar o los elementos de anotación no son lo mismo que elementos de modelado. Para colocar cotas, por ejemplo, me puedo ir a la pestañita de anotar que aparece acá arriba y todos los elementos que me están apareciendo en esta ventana son elementos de anotación, elementos gráficos que si yo lo coloco, por ejemplo, en esta planta, no me va a estar apareciendo en otras plantas, en otras vistas, en otros cortes o lo que fuese. No son elementos de modelo, como pueden ser puertas, ventanas, columnas, vigas, que son elementos de modelado, elementos reales, que si yo coloco un muro en esta planta, me va a estar apareciendo en un 3D, en otra visualización que tenga un rango donde entre el muro y demás. Los elementos acá de representación solo van a aparecer en la planta o en la vista en la que estoy trabajando. Para ir viendo las diferentes cotas que aparecen, la primera se llama cota alineada. Todas estas, si dejo el cursor un ratito arriba, me muestra una imagen de cómo se comportan o cómo se utilizan y un breve texto con una descripción. Las cotas alineadas, como todas las cotas en realidad dentro de Revit, están acotando elementos o están tomando de referencia elementos para acotarlos y dar esas distancias. Por ejemplo, la cota alineada lo que me permite es estar acotando ejes o líneas, por ejemplo acá, o muros, lo que fuese, pero es un segmento. Por ejemplo acá si lo hago con estas rejillas, fíjense que voy haciendo un clic en cada elemento que cuando me acerco lo pone en azul a ese elemento, le hago un clic y ahí aparece un azul menos intenso que me está mostrando que estos elementos están siendo de referencia. Si voy sumando elementos a esta cota, la cota se va ampliando y me van apareciendo esa distancia y podría volver y eliminar, por ejemplo, ese segmento con otro clic, los voy sacando y me está dando la distancia de los elementos que tengo de referencia. Podría sacar o sumar y una vez que ya están los elementos que necesito, puedo hacer un clic en un espacio en blanco para fijar esta cota. Hay otras cotas también que fíjense como estoy con la herramienta de cotas, se me fue a la pestaña de modificar y acá me aparecen otras cotas para utilizar. Las cotas lineales no están acotando segmentos, sino que más bien están acotando puntos. Ahí me muestra este gráfico Revit en donde si tengo elementos que no son ortogonales, por ejemplo, podría tomar su distancia ortogonal. Fíjense que en ese gráfico la inclinación entonces estaría acotando de punto a punto. Esta otra, por ejemplo, una cota angular, que la cota angular, por ejemplo, podría hacerlo de este segmento al eje del muro y ahí me da ese ángulo. Con un tercer clic fijo la cota. Esta cota radial, que también selecciono, por ejemplo, esta circunferencia, me da el radio y con un segundo clic fija la cota. Y la de diámetro, que se comporta prácticamente igual. Le hago un clic a la circunferencia y un segundo clic para fijar esa cota. Lo que también puedo hacer una vez que hice una cota, como por ejemplo esta, sería sumarle elementos de referencia o restárselos. Por ejemplo, si la selecciono, acá arriba a la derecha dice este botón, editar líneas de referencia, y si le hago un clic me permite sumar más referencias o restar algunas referencias. Puedo ir sumando, por ejemplo, y restar algunas del medio, y si hago un clic en un espacio en blanco, ya queda fija esta cota. Lo que también puedo hacer es modificar cómo se representan estas cotas, porque estas son algunas que vienen por defecto con la plantilla de arquitectura dentro de Revit. Para eso antes hay que tener en cuenta un paso, por ejemplo, suscribirse a este canal con el botoncito que aparece ahí abajo, pero el paso que hay que tener en cuenta o la forma en que se ordenan los elementos es lo que hay que tener en cuenta. Como lo dijimos antes en otros videos, los elementos se ordenan por categoría, familia, tipo, y entonces yo lo que voy a estar modificando es un tipo de cota. Por ejemplo acá una cota que son las que estaba trabajando, que por ejemplo se llamaba 2,5 Arial, diagonal 2,5 Arial, eso sería un tipo de cota, su familia sería cota y en este caso la categoría también es cota. Si yo vuelvo entonces a la planta en la que estaba trabajando, podría seleccionar esta o ir a la herramienta de cotas y entonces ahí en el selector de tipo que me aparece acá, elegir otras otro de los tipos que ya aparecen, o puedo ir al botón de editar tipo y dentro de editar tipo modificarlo. Tengan en cuenta que si modifican acá van a estar modificando el tipo de cota y si yo tengo varias cotas colocadas que responden a ese tipo, se van a modificar todas.
Por lo que, como no quiero sobreescribir esto, voy a darle al botón de duplicar y crear una cota nueva, por ejemplo, que tenga el mismo nombre, pero que sea de 2 milímetros. Le doy a aceptar y hay diferentes parámetros que puedo ir modificando. Por ejemplo, la directriz, que la directriz es, si yo corro el texto me marca con una línea el texto a qué hace referencia. Lo puedo cambiar a esto de arco, lo puedo poner en lineal. Puedo cambiar, por ejemplo, la marca. La marca sería el gráfico que me está marcando de dónde a dónde está acotando. En este caso dice que es una diagonal de 3 milímetros, puedo elegir otra opción. Y también puedo cambiar el grosor de las líneas, de la línea de la cota y de la marca. Fíjense que yo acá no lo estoy viendo en este momento porque tengo puesto el botoncito de líneas finas, pero si lo tengo así en grosores, fíjense que la marca es más gruesa que la otra línea. Voy a volver a editar. Y acá me dice que el grosor de la línea es 1 y el otro grosor es 4. En un posterior video vamos a ver bien lo que son las punteras en Revit y por qué dice 1 y 4 y no dice los milímetros que tienen esas punteras. Otra cosa que puedo hacer es extender las líneas. Hay diferentes botones con el tamaño o hacia cuánto es la referencia, la línea de referencia que está tomando. Puedo cambiarle el color a esa cota y después abajo puedo editar el texto. El factor de anchura de ese texto, que ahí en 1 está en su tamaño original del texto. Y acá me dice tamaño de texto, que esto es lo único que voy a modificar en este momento. El desfase del texto respecto de la línea. Ahí también tengo opciones de subrayarla, de que sea cursiva, de que sea en negrita. La forma de lectura, de arriba luego a la izquierda. El tipo de letra y, por ejemplo, el fondo, que acá dice opaco. Opaco quiere decir que va a estar saliendo un cuadrado blanco en la cota. Si yo le hago clic y lo desplazo, podría poner, por ejemplo, transparente y que se vea algo que está por detrás de la cota. Y otra cosa muy importante, esto que dice formato de unidad. Si yo le hago un clic a este botoncito, me aparece este cuadrado donde está tildado esta opción y dice utiliza configuración de proyecto. Que utilice configuración de proyecto quiere decir que las unidades que nosotros establecimos como las unidades de proyecto, las generales, es la que está tomando para colocar el texto en estas cotas. Esta configuración la vimos en un video anterior, este que aparece acá, pero si quiero a esta en particular, a este tipo de cota, podría destildarlo y decirle que sí, que sean metros, pero por ejemplo 3 posiciones decimales y que tenga el símbolo de metro. Si le doy a aceptar y por ejemplo aplico, fíjense que se modifica esto en la cota. Bien, después tengo otras alternativas para ir modificando, como también el texto de igualdad. Si las distancias fuesen equidistantes, que yo las fijo con la cota, la puedo ir modificando y demás. Las cotas las puedo usar en planta, en corte, en vista, en 3D. Y también existen otras cotas que me van apareciendo por acá, que son cotas de elevación, cotas de pendiente, que ya se comportan de otra manera. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente video, así que si quieren verlo o quieren que YouTube le avise, suscríbanse y denle a la campanita y entonces le va a estar avisando cuando subamos un nuevo video. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia o le queda alguna duda respecto de este video, háganlo en los comentarios acá abajo.